Y uno se vuelve un poco loco, ¿vio? Este país partido en dos todo el tiempo, a los gritos de un lado del otro, a las puteadas, a los aplausos. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Venía caminando por Florida, me paro en un kiosco de revistas y había un señor ahí mayor, qué sé yo, 70 años, de gabán, estaba fresco. Y me mira así medio de reojo, medio mal, y me dice, ¿no le da vergüenza? ¿Perdón? Le digo. Sí, no le da vergüenza lo que andan diciendo de la presidenta, la dibujan de vieja, la dibujan desnuda. Yo le digo, bueno, la caricatura es una expresión del periodismo desde hace 150 años, señor. No, ustedes son la vergüenza del país. Y así el hombre se fue caminando. Y yo con sensación de no será mucho, bueno, seguí caminando por Florida, me metí en un shopping, tenía que comprar una cosa, una pavada, no importa. Cuando estoy por pagar, en la cola, una mujer, lacia, así como de planchita rubia, 50 y pico, que me miraba así para atrás y sonreía, y yo, bueno, digo, ¿qué pasa acá? Sin entender bien la onda. Se da vuelta en un momento y me dice, vos sos un Nino, ¿no? Sí, le digo. Bien, así hay que darles, no hay que dejarles pasar ni una, porque alguien se los tiene que decir. Y yo con esa misma sensación, ¿no? No será mucho esto, o sea, en el trayecto de 2 o 3 cuadras, de la puteada al aplauso, y ese no es el lugar donde uno quiere estar. ¿Y en qué lugar quiere estar? Qué sé yo, no sé, con una pata de cada lado de la grieta esta que se abrió en el país, pero no es eso lo que le piden a uno, ¿eh? A uno le piden o que aplauda y que elogie, o que pegue y pegue. Yo no sé si así se hará un país, pero eso va a estar peor ahora, porque bueno, empezó la campaña electoral. Va a haber un lado, va a haber otro lado, y en el transcurso de este próximo semestre vamos a escuchar cosas terribles, pero terribles, ¿eh? Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Vamos a saltar la grieta primero, una pata de cada lado de la grieta. Gracias por estar con nosotros metiéndose en el barro de este año electoral, este año donde todo va a empezar a ponerse en juego, donde la temperatura va a empezar a subir. Este fin de semana con grandes novedades, ya todas las listas para las primarias abiertas y todos en campaña. Lo decíamos en el editorial del principio, ese editorial tan psicoanalizado, tan intimista, las cosas tremendas que vamos a escuchar, las cosas curiosas, la política como espectáculo, porque las campañas electorales son momentos de actuación, son momentos de creación de discursos, son momentos de confrontación, son momentos en que la política entra en un nivel de teatralidad impresionante. ¿Qué va a ser en el barro? Este espacio que todos los lunes, apenitas pasada la medianoche, vamos a compartir acá en Metro. Vamos a opinar con la cucaracha puesta, vamos a opinar, analizar la realidad, hacer el balance del día, el balance de la semana, vamos a tirar las novedades sobre todo de lo que viene y con la campaña electoral, por supuesto, en el centro. Vamos a opinar de una manera poco convencional, vieron el editorial del principio, vamos a opinar cómo está la Argentina y cómo opinan y lo que dicen los principales referentes de la política, gracias a Julián Villegas, el primer baterista editorialista de la televisión argentina. Vamos a tener un dibujante invitado que también va a opinar y va a ver la realidad desde su trabajo artístico, desde su trabajo de humorismo gráfico. Hoy lo tenemos como invitado a Jor. Y este primer programa, que ya en sí es un milagro empezar un programa en la televisión argentina, tiene un milagro extra, porque yo no diría que es solamente un invitado. Está Aníbal Fernández con nosotros, jefe de gabinete, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los hombres más influyentes del gobierno de Cristina Kirchner, uno de los hombres más mediáticos, con más manejo de los medios, de respuesta rápida, de respuesta ácida. Algunos dicen que
un gran profesional del cinismo también. Vamos a hablar de eso con Aníbal Fernández, pero vamos a hablar sobre todo del contenido potente y fuerte de esta campaña electoral que recién se inicia. Milagro digo porque Aníbal Fernández, conversando con el director de la revista Noticias, después de esta relación bastante crítica, muy crítica que tuvo el gobierno nacional con los medios en general y particularmente con Noticias, es una nota. Ya nos sentamos, Aníbal, gracias, desde luego, por la presencia acá. Vamos a empezar la primera emisión de En el Barro, convocando a uno de los principales candidatos que tiene la campaña, Máximo Kirchner, el hijo de la jefa, que en su acto de Argentino Junior presentaba un poco lo que empieza a suceder a partir de este fin de semana en la agenda política nacional. Máximo Kirchner y Aníbal Fernández. He llegado a una conclusión, y es importante. No hay apellidos milagrosos. Hay proyectos políticos que son proyectos de vida, que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado el ostracismo a que nos sometieron durante años, mirando con la nuca al pueblo. Bueno, Aníbal, gracias en serio por estar acá compartiendo este primer programa. Bueno, lo veíamos ahí, a Máximo Kirchner, una de las novedades, las grandes novedades del fin de semana. Se hablaba de que sí, se hablaba de que no. Candidato a diputado nacional o precandidato a diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, seguramente va a ser uno de los grandes protagonistas de la etapa que viene. Sí, sin lugar a dudas. El valor que tiene Máximo es que él ha comenzado como normalmente no se comienza en la política, que es empezando desde abajo y sin tanta bulla, armando una agrupación quizás hoy la más importante en términos de mística de este país. Cuando se hace ese acto en Argentino Junior, 40.000 pibes no movían un dedo ni se corrían un ápice donde estaban parados para escuchar lo que se estaba diciendo respecto de una propuesta política de aquel que los había convocado a través de terceros de un esquema piramidal que hoy muestra una conducción en todas las provincias y con vocación de poder. No deja de ser un gran misterio, Máximo. ¿Le da el cuero como líder político? Absolutamente. Néstor se ufanaba de eso, yo lo recuerdo con mucho cariño eso porque nosotros jugábamos los viernes al fútbol en Olivos y esa charla de ese camino del vestuario a la cancha, que son 150 metros, uno siempre va charlando cosas y por ahí salía ese tema y él siempre planteaba la vocación que tuvo históricamente de que la casa de un político que vivía para la política, que su hijo por lo menos comprendía de lo que estaba pasando. ¿Y juega la pelota, Máximo? Sí, jugamos todos juntos, sí. ¿Sí? ¿Juega bien? No, el padre tampoco, y yo Dicen tampoco. que juega mejor en la PlayStation. Nah, es un agravio innecesario. El que dice las cosas que está diciendo en ese lugar no se lo puede jugar con las PlayStation. Ya de la PlayStation intentaron agraviarlo tantas veces como se pudo, pero cuando te da un discurso como el que está dando delante de semejante cantidad de pibes es porque le sobra el cuerpo para hacerlo y le sobra cuero para poder hacerlo. Entonces la PlayStation ya pasó a ser un chiste tan de modé. Alguien que conoce muy bien también la intimidad comercial, llamémosle, la actividad de los negocios de la familia Kirchner, es el administrador de, y seguramente. de los negocios, ¿no? Bueno, pero en definitiva ellos han tenido un patrimonio lógico y conocido, que es el que se exhibe en las declaraciones públicas, porque todas las estupideces que se dicen y los agravios a los que son sometidos la familia de la presidenta no son una investigación de un cerebro que se puso a buscar y que encontró una punta de un hilo y empezó a tirar y encontró lo que encontró. Van y leen las declaraciones juradas, con lo cual en definitiva no está haciendo otra cosa que lo que corresponde por ley. Sí, ojo con la causa de Otesur y toda no la parte hotelera. La causa de porque Otesur, ahí hay manejos la causa de Otesur claros, no tiene absolutamente nada. En primer lugar, lo digo como contador y como abogado, nunca confundan la figura del directivo o que está frente de la sociedad con el socio, en este caso, de una sociedad anónima. Tiene absolutamente nada que ver una figura con la otra. Uno puede tener responsabilidades respecto del manejo y eventualmente algún error de cualquier característica, y el otro no tiene absolutamente nada más responsabilidades que la inversión en sí misma, con lo cual no ha tenido absolutamente nada. La causa esa no tiene nada, absolutamente nada. Me deja que dudes, no dude todo lo que quiera, pero digo, ya como esquema de agravio le han tirado cientos de cosas. La cuenta
en el Banco Felton. Eso fue tremendo, sí. Y las cuentas en Gran Caimán, y los bienes en Nevada, y el departamento de la nena en Nueva York, y los $100.000 en zapatos de Cristina, y las Islas Seychelles. Lo escribí en la revista Noticias, que la cuenta de Máximo Kirchner afuera inexistente, y el embellecimiento y la santificación del ex fiscal Nisman fueron dos grandes favores que le hicieron los rivales del gobierno al gobierno, ¿no? Sí, a mí lo que me parece es que esas cosas, que en definitiva uno no está pidiendo ningún tipo de ventaja, cuando se tiene que pedir una investigación, las investigaciones se tienen que hacer y punto. Nadie pide ventaja, nadie pide cosas por el estilo, pero se dicen cosas o se hacen cosas que a veces no tienen ni pie ni cabeza. La de Nisman hicieron todo para frenarla, pero entonces Máximo va para que no avanzara la investigación. Como no sabe si está en un juzgado de instrucción, y lo que está averiguando es la causa de la muerte, no puede averiguar otra la de la cosa. muerte sí, la de la muerte sí, digo la denuncia. No, y la otra tiene que terminar como tiene que terminar. ¿A quién se le ocurre que la firma de un acuerdo puede ser por sí misma y ajustado a derecho? Porque el artículo 99, inciso 11 de la Constitución le da esa autoridad a la presidenta, es un acto federal complejo, tiene que aprobarlo el Congreso, y por si fuera poco, el artículo 24.1 de la Convención de Viena dice que hay que inscribir las Naciones Unidas, que nunca se inscribió. Quiere decir que un memorándum de entendimiento que nunca fue inscrito, pretendían decir que la presidenta con eso lo que estaba buscando era impunidad para los iraníes. Un despropósito sin sentido que nunca se escuchó en ningún lado. ¿Cómo terminó? ¿En el tacho de la basura? La cuestión es que el tema Nisman parece que no va a ser un eje de la campaña electoral, pero vuelvo a Máximo. Entonces no va al Congreso para buscar fueros. ¿Qué fuero necesita? Bueno, la causa de Otesur y la causa de eso, de lo que hablamos. Y en todo caso, entonces la presidenta tendría que haber hecho lo mismo. La presidenta tiene tanta dignidad como la tiene Máximo, como el que más. En algún momento iban a tener que comenzar a participar políticamente, y en aquel momento él hizo su gráfica y su expresión. Y además, la Argentina tiene una ley respecto de los fueros que es muy gráfica, y dice que si llegado un caso de una denuncia que se haga a un determinado funcionario legislador y el juez solicita su declaración o se presenta a declaración y no lo hiciera, lo que puede hacer es solicitar su juicio político, con lo cual no ha frenado absolutamente nada de lo que se está diciendo. ¿Cuál es el objetivo de tener fuero? Viene otra etapa. ¿Es Scioli al gobierno, Cristina al poder? No, Scioli al gobierno como jefe de la nación. Cristina seguirá siendo la jefa del Movimiento Nacional Peronista, como lo es. ¿Es la jefa del Movimiento Nacional Peronista? Absolutamente. ¿No está dividido el Movimiento Nacional Peronista? Puede haber algún compañero que se quede donde quiera. Yo puedo decir que la cancha de River se llena de hinchas de River, y que hay un hincha de River que no viene porque no le gusta la cancha de River. ¿Y qué tiene que ver? Deja de ser hincha de River, eso no. Yo no estoy hablando del peronómetro que no me pertenece, estoy hablando de la estructura como movimiento en sí misma. Es conducida por una sola persona, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Randazzo le dio el pésame, no? Randazzo asumió una responsabilidad, una posición personal que no condice con mi manera de ver las cosas. Él desistió de competir en la primaria abierta, simultánea y obligatoria por la precandidatura a presidente de la Nación. Desistió por su desistimiento. La presidenta le da a entender, porque ni siquiera fue un ofrecimiento formal de que podría para ser. Que no desistiera, ¿no? Le ponen a Zanini ahí, ¿Y qué tiene que dar al pobre pibe? Y con ese criterio entonces no se puede competir. Usted me pregunta, ¿quiere saber? Pero tenía que competir con Cristina directamente. No, tiene que competir contra Daniel Scioli y Zanini. ¿Qué hubiera hecho yo en el lugar si hubiese estado él? Yo compito, pero de acá a la China compito. Sí. Jauretche decía que aquel que no está dispuesto a quedarse solo al pie de la bandera nunca creyó en la bandera. Yo, si me hubiesen dado la oportunidad de llegar a ese punto de ser uno de los dos que tiene que competir, y me dicen enfrente está Scioli con Zanini, muchas gracias por todo, los quiero mucho, yo quiero buscar a fulano que me acompañe y vamos a pelearlo. ¿Y cómo queda como ministro Randazzo, debilitado? Es otro tema, es un tema institucional que no se puede mezclar con lo político. Pero debe estar enojado, triste, deprimido, no. Solo, triste, abandonado. Viajamos juntos en los asientos contiguos en el viaje de Rosario hacia Buenos Aires, y no lo vi mal, no lo vi mal. Armaron una ensalada de palabras en el marketing de la campaña. Están los que dicen el cambio, están los que dicen la continuidad. Sí, el cambio se entiende. La continuidad con el cambio. Patricia Bullrich, todo el mundo ahí es la primera diputada. Ese es el cambio. El cambio es la propuesta nuestra, donde hay muchos pibes que nunca fueron nada y hoy son candidatos a diputados provinciales o senadores provinciales o diputados nacionales. El cambio es una propuesta donde hombres y mujeres con mucha experiencia política que no habían participado, participan. Ese es el cambio.
El cambio es entender la política como dinámica y no como una fotografía en donde uno puede saber o se supone que está decidido a participar todos los días de lo que puede cambiar y que a lo que ayer tenía un valor de determinada forma hay que pensarlo de otra manera porque a la sociedad le conviene que se piense de otra manera. Eso es el cambio. Lo demás es todo verso. ¿El cambio qué es? Que le den el subterráneo que valía 1.10 para cada uno de los pasajeros y te lo pasen a 4.50. Ese es el cambio. El cambio es de lo que dice Macri, que va a anular la cuarta categoría de impuesto a la ganancia, que son 70.000 millones de pesos, o anular las retenciones, que son 90.000 millones de pesos, son 160.000 millones cuando la Argentina cobra por mes de recaudación unos 110.000 millones de pesos. Eso es el cambio. Abrirle el mercado de cambio, abrir el mercado de cambios con 33.800 millones de dólares de reserva y vender a destajo al que se le ocurra, so pretexto de que eso es liberalismo. Eso es el cambio. Ir a lo de Griesa, como dijo Macri, sentarse con Griesa, y lo que dice Griesa se paga, que al día de hoy serían entre lo que ya le había dado, el desaguisado que hizo con los primeros buitres y los que se conocen como Me Too, rondarían los 22.000 millones de dólares que el Estado tendría que pagar de plata que le están robando a los argentinos. Ese es el cambio. Déjenme como estoy. El cambio es este milagro que nos pone mejor que Alemania y mejor que Dinamarca, ¿no? Eso la verdad es un cambio espectacular. ¿Dinamarca qué tiene que ver? ¿Por qué? La presidenta había señalado los índices de pobreza, pero bueno. No, el que señaló fui yo. Alemania lo señalé yo. Sí, sí. La presidenta habló del 5%, y eso lo dice la FAO pertenece a Naciones Unidas, página 17 del bosquejo que se llama Pautas para el Milenio, Objetivos del Milenio, y dice con toda claridad que el hambre en la Argentina, que el objetivo era ese, el 1C, digamos, que del planteo por el cual premian a la Argentina y a la mitad de los 129 países que forman parte de la FAO, se los premia porque se cumplió la reducción a más de la mitad de la subalimentación. Dice que los índices de hambre en la Argentina son menores al 5%, cuanto el promedio de los países en desarrollo es del 13%. Entonces, eso es lo que está diciendo la presidenta. No está diciendo ninguna cosa que no sea lo que dice la FAO, página 17, por las dudas que lo quieran buscar. Pero yo lo que le agrego es FAO se mueve con las cifras que la Statistisches Bundesamt... La FAO no hace estadísticas propias, se mueve con las estadísticas oficiales de cada país. Tenemos polémica porque con si así fuera, entonces no podría expresar lo que expresa Naciones Unidas. Naciones Unidas se vale de lo propio, se vale de CEPAL, se vale de todos los datos cruzados que pueden tomar del Estado y pueden tomar de particulares. Y la realidad es que está yendo a un punto en donde realmente está hablando de los números que son. Si de eso lo queremos extrapolar a la discusión de lo que pasó con Alemania, yo se lo cuento. Porque Argentina, que acaba de cambiar su índice de precios al consumidor, que antes era la ciudad de Buenos Aires y 24 distritos, a eso le llamaban índice de precios al consumidor, hoy es el índice de precios al consumidor nacional urbano, que contempla el noroeste, el noreste, Cuyo, Pampa, Patagonia y esta zona metropolitana, que ya no es la capital más 24, la capital más 42 distritos, cubre el 83% de la población argentina. Cuando usted tiene un índice de esa característica, para poder compararlo con un índice de pobreza, no lo puede hacer como antes, que habían fijado en el nivel de ingreso. ¿Por qué lo habían fijado en el nivel de ingreso? Entre otros la CEPAL, por una razón elemental, porque en pleno auge de las decisiones del 90 en la venta de las empresas del Estado o del impacto de la desaparición del Estado en lo que signifique el manejo de obra pública, el manejo de la educación, el manejo de la salud, al poner un índice solamente clavado en los ingresos, no impactaban los desaguisados que se hacían abajo en términos económicos. Entonces, ¿Cuál fue su último viaje a Alemania? El último viaje a Alemania. Sí. No conozco Alemania. Así conozco Frankfurt, estuve una vez. ¿De paso? ¿Cuántos años? Ir al aeropuerto? No, en Frankfurt. 2 veces estuve en Frankfurt. Una vez de paso, yendo a La Haya, y una vez estuve creo que 2 o 3 días cuando fui a Ginebra. Pero no lo tengo de ahí, lo conozco porque soy un buscador de información. Y porque esto ¿Le llamó la atención la pobreza? Claro, ellos mismos dicen que hay cerca del 20% de los alemanes, no te rías, yo te estoy hablando en serio, el 20% de los alemanes que no aseguran dos comidas. Y bueno, pero si vos asumís que te causa gracia que los alemanes, el 20%, no pueden garantizarse 2 comidas, ya a mí no me causa gracia, me da pena. A mí no me satisface eso del mal del mucho con cero de todo. Bueno, pobrecitos los alemanes, pero acá tenemos que resolver los problemas. Usted pretende que yo me calle, yo no me voy a callar, la voy a seguir sosteniendo. Los problemas del Gran Buenos Aires. Sabatella había dicho que su límite era el PJ en el año 2009.
Y ahora está re PJ. No le doy bola a esa. ¿Sabés qué hago yo? ¿Sabés qué hago yo? Miro para adelante. Claro. Conmigo hay un montón de gente que viene de familias gorilas, inclusive, que odiaban al peronismo y que no trabajan bien, no son malos, no saben prepararse, no tienen ninguna estructura política, no tienen pensamiento puesto en algo que signifique desarrollarse y crecer, no tiene derecho Sabatel a cambiar de manera de pensar. ¿Qué me importa? Lo que aprendió, creció, se ¿Qué me arrepintió? importa lo que dijo? A mí lo que me interesa es a dónde quiere ir. ¿A dónde quiere ir? Quiere ir al mismo lugar que yo, le interesa que no haya pobres, que no haya hambre, que no haya jubilados que no cobren lo que corresponda, que tengan garantizados la educación de la mejor manera. ¿Le interesa lo mismo que yo? Sí, listo, no me interesa de dónde viene, no me interesa, es superador absolutamente de ese tema y me llevo muy bien y estamos los dos muy contentos de llevar adelante una propuesta común. ¿Son amigos? No éramos amigos, pero me da la sensación que vamos a tener una muy buena relación. ¿Cuál Teníamos es muy buena relación, pero no éramos amigos, no somos, pero nos entendemos muy bien. ¿Y le ganan a Espinosa y a Domínguez? Absolutamente. ¿Por? Por mucha diferencia. ¿Pero por qué? Y no te expliqué, por mucha diferencia, no tengo necesidad de explicar por qué. Porque yo no me meto en este tema de lo que hacen ellos. No, porque la propuesta que nosotros estamos llevando adelante es una propuesta que es muy grande y las encuestas hablan por sí solas. Vos las debes haber leído tanto como las leo yo y sabés que en La Matanza le estoy ganando a Espinosa por 7 puntos, 8 puntos en su propio distrito, con lo cual no tengo que explicar demasiado esto. A Domínguez le gano por 5-1 en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Entonces tengo que explicar, lo explican las encuestas de cualquier encuestador. Listo, hay que ponerse a trabajar, ofrecer una estrategia inteligente que le importe al bonaerense, que signifique la solución en líneas generales de los problemas más severos. La inseguridad es un tema que preocupa a muchos y que yo conozco mucho y muy bien. ¿Inseguridad o sensación? ¿Cómo es? ¿Ya dejó de ser sensación? No, sensación lo dice el diario La Nación y ustedes, pero que se copian de La Nación. Por lo menos ellos tienen el copyright. Ellos inventaron este tema que inclusive son anteriores, lo tengo demostrado, si querés te lo hago sacar para que lo pongas en las paredes. Anteriores a Néstor Kirchner, ellos hablaban siempre de la sensación de inseguridad y lo hacían calcular por la Universidad de Belgrano, qué es lo que dicen ellos, y que un delito determinado, explicado 100 veces en distintos canales de distintas formas, producen algo más importante que el delito en sí mismo, una preocupación mayor en la gente. Un día vamos a hacer un programa especial sobre el Gran Buenos Aires, porque creo que es uno de los grandes temas de la Argentina. Es un gran tema, sobre todo grandes propósitos de en temas sociales, severos temas sociales, en temas de salud, en temas de educación, en temas de recolección de residuos. Si gana, ¿hereda la provincia en condiciones o cómo se supone? Nunca vas a escuchar de mí el término heredar, no me interesa eso. Yo todavía hice un videíto que si quieren búsquenlo en YouTube, en el que explico. Muchos pibes me escriben y me dicen que fuera candidato. Digo, ¿usted quiere que yo sea candidato? Ayúdenme, yo solo no puedo llegar y no quiero llegar solo, digo. Yo lo que digo, no voy a romper nada, me voy a parar en lo que encuentre y de ahí empiezo a poner ladrillos yo. Y esto es lo que voy a hacer, pararme en lo que yo encuentre, que no me interesa si es bueno, malo, regular, en lo que yo encuentre me paro y empiezo a pagar ladrillos de ahí para arriba. ¿Tenemos la foto por ahí de Aníbal, de esa foto histórica que teníamos por ahí? Ah, bueno, teníamos una foto jovencito, pelos largos, los bigotes un poco más, bueno... Una camisa medio colorada. Menos canas teníamos todos. Sí, ya sé, es una foto de la campaña de intendente que hacíamos, he llegado a hacer 18 actos en un día. Una foto fundido, una cara... ¿Y qué cambió? Yo no voy a pedir acá ni autocríticas ni nada. ¿Qué cambió aquel Aníbal Fernández ahora? No, que creció. En aquel momento era contador solamente. Después me recibí de abogado. ¿En la función pública? Entre otras cosas. Sí, era ministro de Trabajo cuando me recibí de abogado. Me recibí el 19 de diciembre del 2001. Yo llegaba a la Universidad de Área Internacional Privado y de la Rúa acababa de firmar el estado de sitio. Un error grande propio y un error grande del gobierno. No hablo mucho de esas cosas. Errores grandes propios muchísimos, porque no rompe platos el que no los lava. Y yo lavo muchísimos platos, debo romper unos cuantos, seguramente. Y del gobierno, y seguramente debe tener un montón también, pero están ustedes para hablar de eso. Nosotros hablamos de las cosas positivas. Pero ¿cómo nos dan cuando hablamos de las negativas? Hacemos agravios, campañas en contra, somos enemigos. No, agravios no, si no estoy acá. Yo no agravio a nadie y no me hagan hablar por los otros porque no tengo, en general somos los agraviadores. No unifico personería, soy yo no agravio, estoy acá, vine acá soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, dice Martín Fierro, acá estoy. De pechito. Aníbal, muy agradecido por haber estado en esta primera emisión de En el Barro. No se vaya. Aníbal Fernández, jefe de gabinete de la Nación, uno de los hombres más influyentes del gobierno,
precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No se vayan. Vamos a ver a Jor, a ver en qué anda. ¿Y este quién es? ¿Cómo quién es? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. ¿Y por qué está ahí con las 3 estrellas? Y bueno, las 3 estrellas son las 3 Marías porque él salió en un video con Calamaro, que no sé si no es amigo, sos amigo, ¿no? Él me invitó a hacer ese video con él. Le digo, mira Andrés, los tipos como yo tienen gente que los quiere y tienen gente que no los quiere para nada. ¿Qué tenés que meterme a mí en tu lío? Dejalo, hacé lo tuyo, no me metas a mí. No, yo quiero que esté. Bueno, salgamos, hagámoslo. Total, si a mí no me molesta. Ay, me parece bien, porque empieza como una especie así como... Sí, tipo una película, ¿no? Empiezo yo. Claro, lo abre él. ¿Y vos cómo lo viste? ¿Cómo llegaste de ahí acá? Bueno, como que quise ver un poco la parte rockera de él, ¿no? Digamos, sé que sos ricotero también, ¿no? Sí, fanático. No hablamos de eso, no hablamos de rock. ¿Habló con el Indio Solari, que tienen una relación? Le mandé un mensaje saludándolo porque me enteré, escuché el audio de Vorterix y me contestó a los poquitos días que como dejando el tema al costado y hablando de las cosas que solíamos hablar. Bueno, gracias, Jorge. No, por favor. Bienvenido, como Gracias. siempre. Cerrando entonces esta primera emisión de En el Barro, la tapa de esta semana de la revista Noticias, presentamos a Zanini, vice de Scioli, la conspiración que viene. En páginas interiores, algo para hacer una preguntita muy breve porque me quedo sin tiempo, Aníbal. Ahí tenemos una infografía de la revista donde se supone, se evalúa, se proyecta quiénes serían aquellos que permanecerían en un eventual gobierno de Scioli, de la fórmula Scioli-Zanini, el jefe del ejército Milani, Máximo con mucha influencia en el Congreso, a la vez que Zanini como presidente del Senado, Vanoli en el Banco Central. ¿Por qué no? Lo ha elogiado mucho a Kicillof, Scioli, la procuradora, Bosio en la ANSES, Parrilli en la CIDE, Ricardo Echegaray en la FIP. ¿Esto puede tener algo de conexión con la realidad? Si yo estuviera en el lugar de Scioli, muchos de los que están en la infografía forman parte de mi gestión. Me parece una forma de contestar. Formarían, quedaría. Sí, algunos, varios de esos, formarían parte de mi gestión. Otros no todos, pero varios de ellos forman parte de mi gestión. Aníbal, gracias de nuevo por la visita en este programa. Terminamos aquí entonces la primera emisión de En el Barro. Los esperamos el lunes que viene, apenas pasadita la medianoche. Gracias por meterse en el barro con nosotros. Cristina jugó a su hombre de mayor confianza. Tiene un plan para mantener el poder si gana Daniel Scioli. En noticias de esta semana, Zanini, vice de Scioli, la conspiración que viene, las áreas estratégicas que quedarán en manos de los K y la paciencia infinita del exmotonauta. Además, exclusivo, habla Born, por primera vez a 40 años de su secuestro por montoneros, y el negocio oculto de los premios Martín Fierro. Revista Noticias. Entender cambia la vida.